La Cuerpo. Gracias, La Cuerpo. Bueno, Que estuvo en Uruguay hace poco. cruzamos el Río de la Plata, nos vamos a Argentina y explotó todo con unos audios. Podríamos estar hablando de cualquier semana argentina, de cualquier Promedio. ámbito, fútbol, farándula, política, pero en este caso estamos hablando de Karina. Sí, Karina Milei, la hermana y secretaria general de Presidencia, Primera que dama. a partir de unos... Bueno, primera dama que tampoco, pero podemos decir que sí, que tuvo protagonismo estelar esta semana y en general durante todo el gobierno de Javier Milei, pero específicamente esta semana a partir de unos audios que salieron a la luz a partir de supuestas escuchas o supuesta difusión. Está en discusión de dónde salieron esos audios. Ayer legitimados por Milei, hasta ahora era como supuestos audios y ahora los legitima Javier Milei ayer en medio de un acto de campaña, cuando dice todo lo que dicen esos audios es mentira. ¿Sí? Entonces ahí legitima que esos audios Son verdad. que los audios son reales. Sí. Después, si lo que se dice o no, Claro. él dice es mentira. Porque Y eso- Martín Menem al principio había dicho que había que ver la veracidad. Por eso, la primera, vamos a empezar por el Sí. principio, que es, salen a la luz unos audios donde Diego Españolo, en este caso el director y titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Y abogado de Javier Milei. ex abogado de Javier Milei, Ex abogado. amigo que llegó a la Libertad Avanza a través de José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Cárcel Ovala, muy famoso el pelado, abogado, economista cercano a las ideas liberales históricas, cenas muy famosas con Bertie Venegas Lynch, con Milei, con Maslatón, con un montón de personas del liberalismo, sí, obviamente. Entonces, En todos esos adjetivos creo que te faltó protofascista. no, pero se lo sumo yo. Proto no, es facho, Fascista, abiertamente, y a él fascista, le ok. gusta incluso serlo. Sí, Digo, sí, él no, sí, no sí. dice que está en contra de esa definición. Bueno, él acerca a Españolo en su momento, hoy Españolo, hoy eyectado del gobierno, hasta hace poquito director de la Agencia Nacional de Discapacidad, salen a luz unos audios donde se manifiesta que habría sobreprecios. Bueno, los sobreprecios no, sino un retorno, un aumento en la tasa de coimas que se cobraba en el marco de la compra de medicamentos. Hasta este gobierno se cobraba un 5%, a partir de este gobierno se cobró un 8%, el 3% se va para Karina, por Karina Milei. El 5% era otra coima, que era, Sí, perdón. era una coima previa, ya estaba, era la Ah, tarifa ya. que ya existía. Con previa la a coima este previa no gobierno. nos metemos. No es que no nos metemos, lo que pasa es que... Era la tasa consular, Fernanda. Ok. Miren, si nos tenemos que meter a discutir qué está pasando con Argentina en este momento, hay tres focos para hacer. Sí. Uno es el informativo, noticioso, fáctico, lo que está pasando, que solo ayer podríamos desviarnos a un montón de cosas, porque ayer mismo también lo salieron a pedradas corriendo en un acto de campaña en Lomas de Zamora, en La Matanza. Y a que Javier salió Milei, en tomo- y Espert en moto. salió en una motito con el libro de se fue Huyendo. huyendo, sí, muy linda la imagen. Huyendo como rata. tenemos por un lado Ah, eso. eso es excelente, boludo. Sí. Sebastián Pareja, O sea, es terrible, armador pero político de este sector, quien armó las listas a partir de sus arreglos con Karina Milei y que va a ser candidato a diputado también, dijo en una entrevista en La Noche, por ejemplo, dijo, lo que pasa es que todos esos que estaban ahí son discapacitados. Así dijo, en medio de una discusión sobre coimas por la Agencia Nacional de Discapacidad, sí, sí. donde se vetó la ley de emergencia en discapacidad, que ya lo hablamos hace unas semanas, y demás, el candidato y armador político de la Libertad Avanza dijo, son unos discapacitados, no se puede hablar con ellos. ¿Sí? Como un insulto lo usó, refiriéndose a esta gente. Bien, estos audios que salen a la luz de Diego Españolo dicen, se está cobrando una tasa superior a la que se cobraba antes del 3%. Entonces yo decía, una cosa es, vamos a lo fáctico informativo, que es muy complejo en el sentido de que todos los días se van a descubrir y van apareciendo nuevos audios y la causa que se está llevando a cabo a nivel judicial tiene muchos ribetes y ahora podemos ir para ese lado. Otra parte es lo analítico, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo en términos de qué va a generar esto y qué está generando? Yo ahí tengo un primer titular, que es la castificación de Milei absoluta. Oh. ¿Y qué significa con esto? Si hasta ahora teníamos un gobierno que postulaba venimos a acabar con la casta, venimos a acabar con la clase política que hace negociados y demás y tiene corrupción endémica en la Argentina, ahora pasa a ser parte. Ah, ¿sí? pensé que ibas a decir que la casta le acabó encima, pero perdón. Podría ser una parte, pero eso lo dijo Marcos Casas, pero lo que tenemos No, es que... porque ya venía con Sturzenegger, con Caputo, con demás, pero ahora Sí, además pero el armado de suponete pareja le saca a todos los pendejos tuiteros, todo eso que era New Age, Sí. nueva era, tipo, Sí. y mete todo el pro viejo, toda vieja escuela, ¿no? No solo eso, pero lo que digo es que más allá de lo que ya podíamos saber que es, cuando surge Milei a la política, cuando surge como candidato,
tenía no solo un discurso anticasta y demás, sino que además tenía efectivamente sectores que no estaban tradicionalmente vinculados a la política. Ya desde que es gobierno y demás, y con los funcionarios que tiene, Caputo, Sturzenegger y demás, y Bullrich ni hablar, sabemos que la casta estaba dentro, todo eso lo sabemos. Una cosa es lo que sepamos y otra cosa es lo que a nivel percepción social y opinión pública empieza a quedar instalado a partir de este caso de corrupción, porque la corrupción en Argentina, que es endémica y estructural, significa que las tasas de retorno, los contubernios económicos y demás, entre sectores empresariales y sectores políticos, es algo histórico, tradicional y casi no discutido, incluso en términos de los últimos 40 años de gobierno. Porque entonces, está ahí, es parte del sistema. A veces se escandaliza, a veces hay casos renombrados, hay casos donde una expresidenta termina en prisión y demás, pero no deja de ser algo que es asumido como parte del juego de la política. Por eso que aparezca el apellido Menem instalado en este momento en primera plana, no llama la atención, pero tiene que ver también con lo que está ocurriendo. Ahora, que un candidato que se postula no solo como outsider, sino como anti-casta, anti todo esto, quede ahora ligado a simplemente un pedido de retorno, que estamos hablando de casi $800.000 el último año, estamos hablando de casi $100.000 por mes, en el caso de algunas discusiones ahí sobre los números y demás. 100.000, yo he escuchado medio palo por mes. No por mes en total. No. Pasa que estamos hablando de este tipo de retorno en la Agencia Nacional de Discapacidad. Podemos sumar todo un montón de otras cosas. Por ahí sumado el 5 también este cálculo. Yo se lo he escuchado a Nico Goodman, el cálculo del medio palo por mes. Pero no es medio palo por mes para acá. No había eso. De todas maneras, igual, incluso suponete que lo hubiera, porque estamos hablando de que ahora vamos a vincular todo esto y demás. Acá lo que empieza a pasar es, como te decía desde lo analítico, se empieza a quedar evidenciado, si quieres, para la opinión pública, esta idea de, bueno, Milei también es casta. ¿Sí? Y la tercera pata, una parte es lo fáctico, la parte del analítico, y la tercera parte es la parte especulativa, que ahí empiezan todo el juego de hasta qué punto, teniendo en cuenta que en 10 días tenemos elecciones en la provincia de Buenos Aires y en un mes tenés elecciones a nivel nacional, en qué punto esto va a tener incidencia o no por un lado, en la elección, y por otro lado, previo a la elección, en el entramado de gobierno y si va a haber eyecciones por parte de, más allá de Diego Españolo, que era este funcionario que ya salió eyectado. No sé en cuál de las tres patas nos metemos. Va a haber eyecciones, lo van a votar igual, van a decir... No, le robarán a los discapacitados, pero por lo menos no es Cuca. No, yo creo que hay... Bueno, las últimas encuestas de opinión, los análisis que salieron, algunos serios e interesantes en relación al efecto que está teniendo este gran escándalo de corrupción del gobierno de Milei, señalan que, por un lado, empieza a aparecer como... un gran sector que hasta ahora lo apoyaba sin ningún tipo de miramiento, una cuestión de, para esto creemos que están involucrados, capaz despegan un poco a Milei, pero pegan a Karina, y si pegan a Karina es muy difícil. Es muy complicado disociarlos, claro. Es muy complicado disociarlos, y la otra parte es, por un lado empieza a aparecer esto. Esto no significa que esos votos se van a ir a la Unión por la Patria y demás, sino que puede ser simplemente mayor desafección política, que es lo que viene pasando. Si hoy las elecciones, en general en todo el país, están yendo a una tasa de votación de participación de en torno al 50 o 60%, con tasas que históricamente eran entre el 70 y el 80%, esto probablemente lo que genere es mayor decepción, mayor desafección y mayor desencanto. No, bueno, entonces ahora vamos a votar por otra opción que tampoco nos seducía previamente. Pero... eso en lo especulativo. Y lo segundo en lo especulativo es hasta qué grado va a llegar el escándalo. Porque si el escándalo involucra no solo a Españolo, involucra a empresarios, y ahora nos metemos con ese sector empresarial porque además tiene vínculos con Uruguay, si quieren les cuento un poco en relación a eso. Interesante. Vincula a sectores políticos, obviamente a Karina Milei, porque está mencionada en los audios, pero empiezan a aparecer otras figuras. La mano derecha, en términos de funcionarios de gobierno, que es Lule Menem, Eduardo Lule Menem, sobrino del famoso Carlos Saúl Menem, histórico operador de la Cámara de Senadores, que trabajó con su padre y demás, y con un montón de figuras, aparece involucrado en los audios porque es la mano derecha y dice, él era el que cobraba y el que decía y el que puso un funcionario dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad a manejar ese tipo de retornos y con el cual supuestamente Spanuolo estaba enemistado. Y aparece también Martín Menem, que es primo de Eduardo Menem, presidente de la Cámara de Diputados en Argentina. Que no aparecen los audios aún. No aparecen los audios, aparece vinculado con el sector empresarial, a eso me voy a referir, y él admite que conoce a este sector empresarial por dos cuestiones. El primero, porque tenían negocios en común previamente, él era dueño de varias empresas, él dice, dijo así, tenía el quit cargado, tengo el quit cagado a palos, le dice a Luis Majul en una entrevista,
porque ha hecho muchos negocios a lo largo de su vida, él fue empresario en muchos aspectos, y una de las empresas que tenía... Tengo el vendía- whip que ha dado palos, es como decir, Así me tipo, dice. tengo tremendo historial en el BPS. Claro, Ok. exactamente, eso significa. Y dice, yo tenía uno de mis negocios era Gentech, en ese Gentech vendían suplementos dietarios y proteínicos y demás. Él ha salido en alguna cuenta de TikTok o Twitter haciendo fierros y demás como candidato de Martín Menem. Y esa empresa trabajaba y distribuía sus productos a través de la droguería suizo-argentina, ¿sí? Que es la droguería, la empresa que aparece en estos audios y a partir de ahora mencionada como lo que sacaba provecho de las licitaciones y no licitaciones, a veces asignaciones, de venta de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad y de todo el Estado. ¿Sí? Estamos hablando de una empresa que en 2024 tenía 3.900 millones de pesos de contratos con el Estado y en 2025 tuvo 108.000 millones de 3.900 a pesos. 108.000. Sí, sí, Uf, sí. qué bien que le fue, ¿eh? Sí, solo en la Agencia Nacional de Discapacidad más de 50.000 millones de pesos. Claro. Con lo cual, estamos hablando de una empresa que además ahora salió una auditoría sobre esa compra de medicamentos de la ANDIS, de esta Agencia Nacional de Discapacidad, y se detectaron sobreprecios de hasta el 30% en algunos casos, que obviamente contempla ese retorno, que hoy en día es del 8% y demás. Pero todos estos sectores que aparecen involucrados están asociados a esta droguería suizo-argentina, que es de una familia que en Maldonado, Punta del Este, es muy conocida, que Mirá. es la familia Kovalivker. ¿Sí? La familia Kovalivker está integrada por un pater familiar, Eduardo Kovalivker. Les que mandamos un saludo a los chicos, Sí. si nos están escuchando. Más de 80 años, ¿sí? Vive en Altos de Barra, ahí en Maldonado, Punta Ok. del Este. Si Tiene quieren pautar en dopamina, ya saben el correo. una Y si quieren que mansión no hablemos más del muy tema también. grande, llena de obras de arte y de Ferraris, porque colecciona Ferraris. Qué lindo. Sí, y Eduardo Kovalivker, además de empresario, tiene el 60% de esta droguería hoy en día. Todavía, él está retirado de la empresa, pero tiene el 60% de las acciones. Fue el... Algunos dicen el fundador, otros dicen cómo. Si está desde 1923 operando en la Argentina, ¿cómo puede ser que sea el fundador? Bueno, las cosas así. Él tenía una droguería anterior y fusionó su droguería anterior con esta otra droguería que tenía mejor nombre y por eso la compró. Y entonces es el fundador de esta nueva empresa que hoy en día es la droguería suizo-argentina, que manejan sus hijos, Jonathan y Emanuel Kovalivker. Los dos fueron buscados en Nordelta el fin de semana y uno logró escaparse. ¿Por qué logró escaparse? Porque cuando la policía fue a detenerlo, la garita de seguridad del barrio privado de Nordelta los retuvo. Y él logra escaparse por eso, Jonathan. Por eso hoy en día está imputado el jefe de seguridad de Nordelta. El otro es Emanuel Kovalivker. A él sí lo detienen cuando se estaba por escapar con $266.000 en sobres con nombre en su camioneta. Lo frenan y le secuestran el celular, los $266.000 y 7 millones de pesos. ¿Sí? Y él también está... Ninguno de los dos está imputado, pero sí van a ser llamados a indagatoria en los próximos días y los dos están involucrados a partir de ser dueños de esta droguería que pagaba los retornos, que ganaba licitaciones y demás. Kovalivker padre, que además de tener esta mansión y las Ferraris de colección en Punta del Este, no es el único Kovalivker que viene mucho a Uruguay. Jonathan suele venir y participar en torneos de pádel con todo el sector empresario. Tiene algunas licencias de construcción en la costa de Maldonado, específicamente de Punta del Este, y su hermano también ha venido mucho. Esta familia, Kovalivker, además, el padre tiene otros rasgos muy característicos como escribir novelas eróticas. Es escritor bastante reconocido, de hecho. Como Fer. Sí, novelas eróticas y poesía, mucha poesía. Pero voy a frenarme ahí porque más poesía. a su estancia, a su chacra le puso Granaderos, porque él es muy sanmartiniano, y escribió un libro sobre San Martín con Felipe Piña. Ahí tendríamos que hacer una pregunta, la vamos a llamar a Felipe. Le vamos a Estuvo preguntar. acá. Estuvo la semana Sí, pasada, sí, yo no estuve con él. Y en ese libro, voy a vincular un poquito más, sin exagerar esta vinculación. Ese libro lo publica, es el único libro de Kovalivker que publica Hojas del Sur. Hojas del Sur es una editorial argentina liderada por Andrés Mego. Andrés Mego es un librero polémico en Argentina porque hoy en día es el librero que publica y edita a todos los libros de Nicolás Laje, Agustín Márquez, ultraderecha y demás. Mirá Y qué además es interesante. productor, uno de los dueños y productores de La Derecha Fest. Todos amigos. Andrés Mego, sí. Al final vino acá. Estuvo La Derecha Fest sí vino acá, Andrés Mego es productor de eso. Entonces, Me hubiese hay gustado, algunos que Casi me como un establecen... balazo, por eso, Fernanda, ¿no te acordás? Me acuerdo. Hay algunos que establecen un vínculo entre Andrés Mego, Hojas del Sur, Claro. La Derecha Fest, Kovalivker, Maldonado, porque sí se sabe que, por eso Javier Negre, uno de los dueños hoy en día de La Derecha Diario y Amigo también de Marcos. de La Derecha Fest y también partícipe, estuvo en Maldonado y llegó por empresarios Claro. argentinos y uruguayos afincados en Maldonado, que en su primera participación en tierras uruguayas cuando increpó o interceptó al entonces candidato Yamandu Orsi. Sí, sí. Entonces, todos estos sectores que están ligados, hablamos de una familia que está muy vinculada a los sectores empresarios de Maldonado. Yo creo que
una de las grandes preguntas que aparece ahí es una familia que tiene tantos millones y millones y millones de dólares y tantos propiedades y tantos autos de lujo y tantas cuestiones acá en Uruguay también, si no cabe empezar a preguntarse de dónde salieron esos fondos que derramaron gentilmente en este país la familia Kovalevkar. Bueno, pero por No, lo menos pero no entraron vas a dólares, molestar, Brian. no. Tampoco te me pongas botón, che, porque viste que acá, a ver, no hay Es industria. de mala educación preguntar eso. Claro, no hay industria. Viene Temu una vez para que tengamos unos mangos, la economía crece a 1%, o sea, con lo complicado que es que tengamos divisa una vez que, bueno, vienen unos dólares de tu paisito. A Ferrari regalada no se le mira la chapa. Total. Ellos roban y no dejan robar, los argentinos. ¡Epa! ¡Epa! La tiró, La tiró, Total, bueno, eso va por parte del equipo de operación. Bien, lo que pasa con este caso, que la verdad es que tiene múltiples aristas y no se sabe hasta dónde va a llegar, es que empieza a tener involucrados a las principales figuras de la Libertad Avanza, golpea muy fuerte a Javier Milei porque ya no es golpea a un funcionario menor, o bueno, pueden esconderlo, o la sociedad, cuando estalló el escándalo de Libra y lo que sigue siendo investigado en Estados Unidos. Johnny Viale ahora está diciendo porque lo promovió. ¿Cómo pasó que se le dio vuelta a Johnny Viale? A ver, Johnny Viale, Feynman, Majul, todos se dieron vuelta la semana pasada cuando salen los audios y rápidamente, pero esta semana ya volvieron al redil y rápidamente se empiezan a acomodar de vuelta y como empiezan a decir, bueno, hasta acá. Bueno, el único que se mantiene incolume es Alejandro Fantino, que dice, yo por Javier pongo las manos en el fuego. Pero esto de las manos en el fuego... Sigue Tu sólido. amigo, Marcos. Esto de las manos en el fuego es muy interesante porque Cuando salgas a entrevista. porque cada uno de los de las manos en el fuego está empezando a quedar pegado. Claro. A ver, Fantino pone las manos en el fuego por Javier. Javier pone las manos en el fuego por Karina. Claro. Karina no quiere pone las salir manos, de ahí. Karina pone las manos en el fuego por Lule Menem. Y Lule Menem no pone las manos en el fuego por nadie más. Entonces, la pregunta es, porque por español nadie puso las manos en el fuego. La pregunta es, ninguno pone las manos en el fuego por todos. Claro. Pero cada uno de esos empieza a encadenar las manos en el fuego. Claro. Cuando se queme las manos de Karina por las manos de Lule Menem, llegará a quemar las manos de Milei y llegará a la de Fantino. Le explota la ampolla ¿Se a quemará Fantino? Fantino alguna vez las manos? Se quemará Fantino. Ay, sale ahí chiquita. Alguna de las preguntas. Yo creo que lo que hoy en día ya se conoce como el Coimera Gate o La coima de tu Gate, hermana. La coima de tu hermana, La coima de tu Coiman hermana. Gate, Alta Coimera, todos los que seguramente han escuchado Sí. los jingles de Gelatina y han visto escuché. Futurock Sí. y toda la comunidad de dopamina, creo que tiene cierto Sí, consumo de re. ese tipo de cosas. Karina, tal, taco y mera. Exacto, o sea, para decirte que me lo manda mi papá desde Argentina, o sea, ya llegó, Imagínate. trascendió generaciones, trascendió un montón de públicos y ha llegado. Yo creo que lo que hace es, otra vez, golpea la línea de flotación de Javier Milei, lo deja completamente desestabilizado. Ayer Milei, que se había llamado a silencio y lo único que había hecho hasta ahora era retuitear el comunicado de la droguería Sos Argentina. O sea, la que está involucrada en todos los escándalos, retuitea un comunicado que dicen, ante los hechos de público conocimiento queremos decir que nosotros somos íntegros y siempre apoyamos con muchos puestos de trabajo y mucha plata a la Argentina. Pero está bien, Brian, hay que salir a defender a los amigos. Fantástico. A los Entonces, socios. Pero podés decir, defiendo a los socios. Retuitear el No, mensaje es sí, rarísimo, sí, sí. como una especie de vocería. Te juro de- que es como una cosa que es tan poco elegante, tan poco. No, pero tan papelonero, porque es como. Y sale a retuitear eso. Lo que da bronca al final, la da bronca obviamente, y la coime que le roben plata a discapacitados. Pero después es como, y no lo pueden hacer de una forma un poco más prolija, un poco menos. Los Menem antes eran mucho más finos. Cuando estaba. Sí, con Menem se Carlito, robaba mejor. Se robaba mejor, te hacían robar, te explotaban Río Cuarto, yo que sé, hacían operaciones mucho más interesantes. Ahora es tipo, literalmente ir a robarle, o sea. En este caso, la plata a los discapacitados. Que encima Claro. es un tema muy sensible. Por eso digo que también puede llegar a tener una implicancia a nivel de sensible. opinión pública. Y Que además, porque en además- el medio está el tema del veto, la Emergencia Nacional de Discapacidad. Claro, todo en el medio. Todo en el Y medio. que además va Toto Caputo a Carajo Stream, que no lo mencionaste, porque es una más de las cosas que podrías haber dicho en tu muy conciso informe. Hice lo que pude. Que te felicito. En donde. Ahí dice, te luciste, batita. Te luciste, Batita. Le preguntan cuánta gente en situación de discapacidad hay. Situación de discapacidad, obviamente que no dijeron, yo lo digo así. Sí.
Y dice, bueno, ¿Cómo dijeron? hay No, porque le pregunta el. No, le ¿Cuántos pregunta cuántos discapacitados hay, discapacitados porque hay? hay una gran discusión Y muy di- fuerte en términos de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es en los últimos años creció de 70.000 pensiones por discapacidad a más de 1 millón. Claro. Entonces está inflado, que fue la No, famosa conferencia de prensa, donde Manuel Adorni, vocero presidencial, saca una radiografía para decir, miren, nos quisieron meter una radiografía de un perro para pedirnos una pensión por discapacidad. Bueno, salieron los audios de Español esta semana, Sí. ayer, insultando a Adorni, diciendo este es un pelotudo, porque cuando yo le pasé Bueno, esa radiografía, estoy con español. cuando le pasé esta radiografía, le dije, eso es un caso que rechazamos. Ah, ok. Y él la mostró como que habían Qué otorgado esa tarado, pensión. Dios mío, Adorni, no, Dios mío. Perdón, Pará, Caputo, de lo Caputo, peor estabas del con gobierno. Caputo. Estabas con Caputo. Estaba con Caputo, que va a Carajo Stream, le preguntan el streaming de los libertarios, le preguntan cuántos discapacitados hay, dicen 150.000, Más de un ponele. millón, dale. No importa, no importa. Más un Pensiones. millón, está. Y un conductor, que si no me confundo es el Buni, ¿no? O, Sí, puede ser. le dice, contando a los cucas, y Toto Caputo dice, no, sin contar a los cucas. Todo eso en un mar le estás chorreando a la gente en situación de discapacidad. Venís de cagar a palo los jubilados todos Claro, los miércoles tipo, en el Congreso. No era Venís la de- semana para hacer chistes de no discapacitados. era el día por para hacer eso, chiste con ni los usarlo discas. como insulto, como ayer Sebastián Pareja en una entrevista. Pero, a ver, todos Bueno. estos furcios, toda esta acumulación de Y que viene furcios, Javier Milei de pelearse con un niño autista. ¿No? O sea, y de ir a juicio con un niño autista. En Es parte- tipo, yo no puedo creer, La o casa sea, de que un se niño estén autista. peleando. ¿Cómo empezó ese debate? El La- debate con Ian Moche. Sí. Empieza por Diego Españolo. Ah, El funcionario este. mirá qué dato. Porque Diego Españolo dice en una entrevista, o en una conferencia, o en una declaración, dice, ¿y por qué? Porque Ian Moche estaba reclamando por decir por discapacidad. ¿Y por qué yo tengo que pagar peaje y vos no? Claro. Como una de las cosas que la pensión por discapacidad te otorga, que es que tenés exhibición de pagar el peaje. Entonces, ¿por qué vos no vas a pagar el peaje y yo sí? Entonces, ante la discusión que se arma alrededor de eso, Milei termina tuiteando las cosas que discusión de tuitea. los niños de 10 años. No. Discutir con niños de 10 años. Sí. Sí, no, pero esto habla, insisto, la lumpenización de las clases dominantes y del sistema político argentino, que también está muy vinculado Bueno, a las clases ojo, dominantes, ¿no? Vuelvo por un solo segundo a las clases dominantes Kovalivker, porque es una familia aristocrática, digamos, Sí. de historia. O sea, no es que son nuevos ricos, son ricos de hace muchísimos años, han hecho negocios con el Estado hace muchísimos años. Eduardo Kovalivker era una persona sumamente culta y con un gusto muy refinado por las obras artísticas y demás, y por los autos de colección. Y por los libros eróticos. Sí, y por todo eso, y los libros eróticos. También tiene Jonathan, su hijo, un vínculo muy cercano al macrismo. ¿Sí? De hecho, ahí se viralizó mucho la foto donde él juega al pádel en Nordelta con Macri, con Mauricio Macri. ¿Sí? También ha sido de torneos de pádel acá en Punta del Este y demás. Y él está acusado por parte de Carlos Pani, en su editorial del último domingo, dice, y algunos ya lo dan por cierto, Kovalivker puso $2 millones en la campaña de Javier Milei a pedido de Mauricio Macri, explícito para la fiscalización de cara al balotaje con Sergio Massa. Entonces, este vínculo muy fructífero y muy fluido entre sectores empresariales, políticos en la Argentina, no empieza ni con Macri ni con Milei, pero por primera vez empieza a no solamente erosionar ante la opinión pública el discurso tradicional de Javier Milei de soy anticasta, vengo a cambiar las cosas, sino que además empieza a calar, ¿sí? Empieza a hacer por primera vez no sé si llamado de atención, pero vamos a ver, otra vez, ahí sigue entrando en el terreno especulativo hasta qué punto va a incidir en el resultado electoral y también hasta qué punto va a escalar en la eyección o no de funcionarios y quiénes van a terminar quemándose la mano. Gatito mimoso del poder, como dijo Miriam Breckman. Bueno, muchas gracias por esta puesta a punto, este informe. Sí, Estaremos esperando cómo se desarrolla esta Vi noticia. un grafo ahí que le pasaron a Brian, me pareció francamente una falta ¿Qué de le respeto pusieron? luego del brillante informe que ese 3% izquierda caerá Milei. Esto es la izquierda argentina. Sí, Nos damos un poquito más, ¿eh? La izquierda argentina llegó al 5. Al 5, sí, 5, 6. Bueno, ahora creo que mide 2,5. capaz Karina quiere lo mismo. Sí, Bueno, total, ya bueno. se Bueno, verá. muchas gracias Brian Batita por este maravilloso informe. Nosotros nos tenemos nos despedimos que ir. Y agradecerle obviamente